eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la iglesia. Hoy la palabra de Dios tomada de Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está edificada en la persona de Pedro. Donde está Pedro, está la iglesia de Cristo. Pedro murió, le dio las llaves que Cristo le había dado a Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio, hasta el Papa Francisco. La iglesia de Cristo tiene un origen en Cristo y nunca tiene final. Dice Jesús, los poderes de la muerte nunca la destruirán. Ahora, compare la iglesia de Cristo con las sectas protestantes, con la iglesia de los protestantes. ¿Quién fundó los luteranos? ¿Quién fundó la luz del mundo? ¿Quién fundó los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones? Todas las sectas protestantes. Seres humanos, personas, hombres común y corriente, y llegan a decir que es la iglesia de Cristo, y llegan a decir que Cristo la fundó. Mentira, no te dejes engañar. Hoy en el mundo existen más de 100,000 sectas protestantes que dicen, somos la iglesia de Cristo. ¿Quién la fundó? Fulano de tal, sutano de tal. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un origen, Pedro. De eso vamos a ver hoy, pero con la Biblia. Vamos a meditar este evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 23. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que yo voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 50 vamos a responder todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Todos. Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios. Señor, esto no te puede suceder a ti.
Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia para meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Durante estos días voy a ir, Dios mediante, voy a compartir, vamos a estar en los Estados Unidos 2 semanas, Dios mediante. A partir del próximo domingo estaremos, los hermanos de Los Ángeles, los Estados Unidos, estaremos en la Santa Misa en la iglesia San José La Puente, el día domingo 11 del mes de agosto. Y el día lunes 12 estaremos en la iglesia San Marcelino con el grupo Kairos a partir de las 7:30. Próximo domingo a la 1 de la tarde estaré allá en la iglesia de San José en La Puente para celebrar la Eucaristía. A ver las personas que invitan al Padre, llamar a Doris durante 2 semanas hasta el 24-25 del mes de agosto. 2 semanas estaremos en los Estados Unidos antes de ir a España. Puede llamar a Doris y puede mandarle un WhatsApp, decirle para mandar las cartas para ir a predicar durante esta semana, y la próxima semana estaremos predicando. Ya después me toca ir a España, a la parroquia Santa María la Mayor. Próximo domingo 11 a la 1 de la tarde en la iglesia San José, ahí estaremos haciendo la Santa Eucaristía, y el lunes con Kairos a las 7:30 en la iglesia San Marcelino. Para que ustedes puedan participar, los que están cerca puedan acercarse. Estaremos disponibles para estos días. Llamar a Doris, por favor, para las invitaciones durante 2 semanas. No tenemos más tiempo, ya después de ahí me voy a España a predicar y evangelizar, y allá en España nos vamos a ver para ir a las peregrinaciones. Ya Dios mediante grabaremos con Doris para que Doris nos diga dónde van a ser las peregrinaciones el otro año, si Dios quiere, y María Santísima. Vamos a meditar un poquito el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Me llama la atención el versículo 18. Yo quiero leerlo de la Biblia para que los protestantes no vayan a decir: mire, es que el Padre se lo inventó, se lo fundó, se lo ingenió y lo dijo por decirlo. Me gusta leerlo de la Biblia. Vamos a abrir todos la Biblia. Un saludo a todos los hermanos quienes nos acompañan en este en vivo, a los hermanos sacerdotes que están presentes, que gracias por acompañarnos aquí. Mateo capítulo 16, versículo 18 y siguiente. Mateo 16, 18 llega a decirle Jesús a Pedro: y yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias según la Biblia fundó Jesús? Mi iglesia, una.
¿Cuántas iglesias hoy día existen en el mundo? Muchas iglesias. En medio de todas las iglesias que hay, Iglesia Adventista, de los Testigos de Jehová, los mormones, Luz del Mundo, suma y sigue, pare de contar. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros, convencidos de que es la iglesia verdadera en la que yo estoy? ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿O cuáles son esos rasgos que demuestran que la iglesia mía es la de Cristo? ¿Qué tiene la iglesia de Cristo a diferencia de otras iglesias que no son de Cristo? Si Cristo fundó una iglesia, puede ser que hayan personas que funden su propia iglesia y le pongan el nombre de Cristo. Puede ser que fulano, sutano, merengano diga: el Señor me iluminó, Pánfilo funda la iglesia y hizo la iglesia y le coloque iglesia de Cristo. Sí, y eso es lo que han hecho hoy día las sectas protestantes. Pero Padre, en medio de 100,000, ¿cómo sé yo cuál es la verdadera? ¿Cómo sé yo cuál es la de Cristo? ¿Cómo sé yo cuál es la que Jesús dejó? Porque Jesús llegó a decir en San Juan 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Porque la iglesia de Cristo debe hacer lo que Cristo dice. Priscila, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. La iglesia de Cristo no hace lo que le viene en gana, hace lo que Cristo dice, porque Cristo, según Efesios 5:25, es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo amó a su iglesia y la santificó. ¿Cómo sé yo que estoy en la iglesia verdadera? Vamos a ver las características, vamos a ver los detalles, vamos a ver qué fue lo que Cristo le dijo a la iglesia: hagan esto, hagan aquello otro. Y viendo todas las características, todos los detalles, todos los mandatos, si lo están cumpliendo, entonces podremos decir: esa es la iglesia de Cristo. Si no lo están cumpliendo, no podemos decir: esa es la iglesia de Cristo. Karina, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Podemos decir: esa es la iglesia de fulano, esa es la iglesia de sutano, de merengano. Sofi, Dios le bendiga, gracias. Cuando ustedes y yo examinamos la doctrina, el quehacer, las características, la forma de vivir de una iglesia, podemos decir: esa es la de Cristo. Pero si la examinamos, le hacemos un capture de pantalla, lo observamos, lo analizamos y nos damos cuenta que no es la iglesia de Cristo porque no hace lo que Cristo dice, entonces podemos decir: esta está descartada. Raimundo y Ruth, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Vamos a ver características de la iglesia de Cristo. Si Cristo fundó una iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo. Hoy día hay mucha gente que ha hecho su iglesia y le ha puesto iglesia de Cristo, pero no significa que sea la iglesia de Cristo. Teresa, que el Señor le bendiga, gracias. Que el Señor le recompense. Entonces tenemos que ver con la Biblia que la iglesia de Cristo tiene una doctrina, tiene una cabeza, hay una persona encargada, hay un jefe. Jesucristo dejó los sacramentos, dejó los mandamientos, dejó varias formas de descubrir cuál es su iglesia. Y es donde los católicos tienen que pensar que si en la Biblia aparece todo lo que hace esa iglesia, si en la Biblia está todo lo que vive esa iglesia, entonces sí es la iglesia de Cristo. Miren, les hablo un poquito antes de comenzar con la Biblia. Les decía en estos días y hoy se lo repito. En el año 318, 320, de ese año en adelante hasta el año 382, habían muchas personas que hablaban de Cristo. Artis, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias. Había muchas personas que argumentaban de Jesucristo, RCB, que el Señor le recompense. Y decían muchas cosas.
Y por ahí en el año 382 había un papa llamado San Dámaso. Y llamó a un sacerdote y le dijo, mire, se oye mucho de Cristo, se habla mucho de Cristo, vamos a hacer un canon. Le encargó a este sacerdote que recogiera, que buscara, San Jerónimo busque cuáles son los libros sagrados, cuáles son los libros inspirados y me dice cuáles son. San Jerónimo se fue y agarró todos los libros, los sumó, reunió y salió lo que se llama la Biblia, con 83 libros, la palabra de Dios. Salió la palabra con 73 libros, las Sagradas Escrituras. Y ustedes pueden ver que aquí están los libros, todo el canon de San Jerónimo, 73 libros inspirados. San Jerónimo le dijo al Papa, ahí están los libros. El Papa agarró y dijo, la palabra de Dios tiene 73 libros, aquí está. Bueno, 380. Pasó el 380, el 500, el 600 después de Cristo, vino el 1000, 1100, vinieron todos los años. Llegó el año de 1500. Y apareció por allá en 1515, 17, 20, apareció un hombre llamado Martín Lutero, sacerdote de la Iglesia Católica, que se puso a contradecir toda la doctrina y se puso en contra del Papa, en contra del obispo, de los sacerdotes. Había muchas cosas que corregir. Y dijo aquel hombre, Martín Lutero, yo no estoy de acuerdo, y sacó 99 tesis en contra de la Iglesia. En contra del Papa, se salió de la Iglesia, fue destituido, fue excomulgado, se enamoró de una monja, hizo muchas cosas y dijo, ya no soy más católico. Y empezó a fundar los estudiantes de la Biblia. Vinieron Zwinglio, Calvino, aparecieron sectas. Y desde el año 1520 en adelante empezaron a aparecer los protestantes, con los luteranos que siguen a Martín Lutero. Después pasó el tiempo y en el año 1860, 60 y pico, aparecieron lo que se llaman hoy día Sociedades Bíblicas Unidas. Y agarraron la Biblia con 73 libros que había sacado San Jerónimo y el Papa San Dámaso y dijeron, vamos a quedarnos con la Biblia, pero vamos a hacer una copia para nosotros. Y agarraron y le quitaron a la Biblia 7 libros. Y dijeron, estos libros no son inspirados. Se los quitaron y se quedaron con la Biblia con 66 libros. Y apareció la llamada Reina Valera, 1850, 60 por allá. A Venezuela llegaron las sectas protestantes a principios del año 1900. No existía. 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Cuando Cristóbal Colón llegó, no existía ningún protestante. Venían sacerdotes de la Iglesia Católica. Y entonces, desde el año 1520, empezaron a aparecer hombres y mujeres diciendo, somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia del Señor. Somos la Iglesia que Cristo dejó. Ajá. Si la iglesia que Cristo dejó, lo dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno nunca la destruirán. ¿Dónde estaban los protestantes en el año 1400, 1300, 1200? En el año 317, donde se hizo el primer templo católico, ¿dónde estaban? No existían. Ahora, ¿cómo pueden venir de Cristo si hubo un tiempo en que no existieron? Si hubo un tiempo en que no estuvieron. ¿Cómo pueden ser la iglesia de Jesucristo si hubo un tiempo en que no estaban? Dicen, somos la iglesia de Cristo, pero es mentira. Y es lo que le voy a mostrar ahorita con la Biblia. La iglesia de Cristo nunca ha dejado de existir por 2000 años, porque así lo dejó Cristo. La iglesia de Cristo está continua. Miren, hace unos días y el próximo año, anótense para que nos vayamos a los lugares allá a Europa. Vamos a ir a Roma, a los lugares santos. Daisy, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Ya le piden la información a Doris. Ahí llaman a Doris. Doris, yo quiero ir a peregrinar a Europa, al número 818-599-4056. Y fuimos a Europa. Y el otro año vamos a los lugares santos a ganar indulgencias, si Dios quiera. Y cuando llegamos allá, había muchas moneditas, como muchos círculos y muchas caritas en la Basílica de San Pablo.
y estaban los papas de la Iglesia Católica, comenzando por Pedro. Murió Pedro, vino Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio. Estaba la imagen, la medallita o la imagen del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y la última, la del Papa Francisco. 266 papas ha tenido la Iglesia desde Pedro hasta ahora. Dígame usted, ¿cuántos pastores han tenido los protestantes? ¿Cuál es el origen de los protestantes? Mire, el de la luz del mundo, que creo que está preso. Fundó la luz del mundo, lo detuvieron. Nadie después, antes de él, había fundado esa iglesia. Él la fundó y dijo, esta es la iglesia de Cristo. No podemos decir que es la iglesia de Cristo si no tiene desde Pedro hasta la actualidad. La iglesia de Cristo, dice Jesús, ni los poderes del infierno la van a poder vencer. Vamos a comenzar por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18 y siguiente. Para que vean que la iglesia de Cristo está desde que Cristo la fundó hasta ahora. Si hay una iglesia que aparece, si hay una iglesia que está fundada en tal año y en tal fecha por una persona, por un ser humano común y corriente, mortal, esa es la iglesia de Zwinglio, de Calvino, esa es la iglesia de Roosevelt, esa es la iglesia de fulano, de sultano, americano. Pero no vengan a decir que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que tiene desde Pedro hasta la actualidad. Y es donde Jesús le dice a Pedro, escuchen, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Yo te digo a ti, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Es que la iglesia no sirve, es que la iglesia no salva. Claro, como ven que no son la iglesia de Cristo, le echan piedra a la iglesia y dicen que no sirve. Le echan tierra a la iglesia y dicen que no salva, que no sirve para nada. Un momentico. Oigan, miren lo que viene. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La iglesia que Cristo fundó, que es una, la iglesia que Cristo fundó, que Cristo santifica, que dice San Pablo en Efesios 5, 25. Juana, Dios le bendiga, Dios la acompañe. La iglesia que Cristo fundó, nunca el infierno, el diablo, nadie la podrá vencer. Es decir, va a existir siempre, va a estar siempre. No es que un día sí, en las buenas estoy con ustedes, en las malas no. Si ustedes se portaron bien, ahí estaré yo. Si ustedes se portaron mal, no voy a estar con ustedes. Estaba, y abro un paréntesis, estaba en Roma, allá en los templos, en las 4 basílicas, en una de las 4, la de Letrán, que ahí es donde está la iglesia más antigua del mundo, del año 315 y 17 por allá. Donde dicen los protestantes, es que la iglesia católica la fundó Constantino. ¿Saben por qué dicen eso los protestantes? María, gracias por su granito de arena. Porque Constantino fue un emperador del año 300. Y la iglesia antes de Constantino existía. Hay cartas de papas, de obispos, de los santos padres de la iglesia. Existía. Alicia, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y con Constantino tuvo un sueño, una visión donde decía, con este signo vencerás. Tenía una guerra, tenía una batalla. Y en esa batalla se le apareció la cruz. Y Constantino colocó y esa historia la cuentan allá, que sucedió. Colocó unas cruces y se fue a luchar y venció. Y como Cristo, el Dios de los cristianos, le había dado la victoria, Constantino dijo, de ahora en adelante mi imperio será cristiano. Y agarró el jardín y se lo regaló al Papa. Y le dijo al Papa, construya ahí la iglesia. Y construyeron la primera iglesia del mundo que todavía se conserva y está ya antigua. Y ojalá vayamos a Roma para que la vean, para que se den cuenta con sus propios ojos. La madre de todas las iglesias le regaló ese jardín y ahí se construyó la iglesia. Por eso es que dicen los protestantes, fue Constantino el que hizo la iglesia católica. Mentira. La iglesia católica existía. Fuimos a las catacumbas donde enterraban a los cristianos. Antes de Constantino existía la iglesia donde enterraban a los papas,
La iglesia tiene los restos de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, de los primeros papas de la iglesia católica, los tiene. Pero como Constantino fue el que dijo, de ahora en adelante todo mi imperio será cristiano, la iglesia se expandió por todos lados y el imperio se volvió cristiano y fue iglesia universal católica. Eso es lo que significa católico, universal. Entonces los protestantes dicen, fue Constantino el que construyó la iglesia. ¿Y dónde estaban los protestantes en el tiempo de Constantino? ¿Por qué no estaban? Dígame, Cristian, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dígame un pastor del tiempo de Constantino. Dígame un pastor del año 500, del año 600, del año 1000. ¿Dónde estaban? No existían. La iglesia de Cristo es continua. Por eso Jesús llegó a decir, los poderes del infierno no la destruirán. Por muchas persecuciones, por muchos problemas que tenga la iglesia, por muchas dificultades, nadie la va a destruir. Nadie la va a acabar. Siempre va a existir. Y esa iglesia de Cristo es visible. Ahora, vamos a ver algunas características de la iglesia de Cristo. ¿Qué dejó Cristo para que reconociéramos a su iglesia? En la Biblia, ¿dónde están los rasgos, las características? ¿Dónde aparece en la Biblia que la iglesia de Cristo debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer esto y debe hacer aquello? Algunos rasgos para que ustedes comparen con las iglesias protestantes, a ver si ellos le hacen caso a Cristo. A ver, si son la iglesia de Cristo, deben hacer esto. Primero, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo tiene lo que se llama la Sagrada Eucaristía. Vamos a buscar dónde Jesucristo dejó la Sagrada Eucaristía para que la iglesia la tuviera, la iglesia la hiciera. ¿Y de qué manera se hace la cena? Lucas capítulo 22, versículo 19. Sonia ha regalado, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena y a todos los que nos apoyan. Lucas 22, 19. ¿Qué dejó Jesús en su iglesia? Para que el mundo entero descubriera que es la iglesia de Cristo. Rasgos de la iglesia. Ahí les va. Primero, la Eucaristía. Después tomó pan, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa de la alianza nueva, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La iglesia de Cristo tiene el pan partido. Agarró, lo partió y lo dio, y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esto es mi sangre. Mateo 26, 26. Cristo muere. Miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Hagan esto en memoria mía. Después de la muerte de Cristo, los apóstoles cumplieron la misión que Cristo le dejó de celebrar la Sagrada Eucaristía. Y lo van a escuchar ustedes mismos, que los apóstoles tenían lo que se llama la fracción del pan que Cristo les había dejado. Oigan, Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, oído al tambor, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría, con gran sencillez de corazón. Después de la muerte de Cristo, la iglesia siguió celebrando la Eucaristía. Otra cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo, que no conoció a Cristo, recibió la Eucaristía que Jesús había dejado, que era la fracción del pan que se hacía todos los días, que hoy día la Iglesia Católica sigue haciendo
porque Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. Y solamente su iglesia, la que Él fundó, tiene la Eucaristía. Los protestantes no tienen Eucaristía, es una obra de teatro, pero la iglesia de Cristo lo cumple. Miren a Pablo haciendo lo que Cristo mandó. Primera de Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo lo recibió y así lo pasó y así nos ha llegado a nosotros. Verónica, gracias, Dios le bendiga. ¿Qué recibió Pablo? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomada la copa después de cenar, dijo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Todas las veces que la beba, háganlo en recuerdo mío. ¿Qué recibió Pablo? La Eucaristía. Y en la iglesia se la transmitieron, se la pasaron. Y él realizaba la Eucaristía, o lo que se llama fracción del pan. Entonces, el primer rasgo característico de la iglesia de Jesucristo lo tenemos en la Santa Misa o en la Eucaristía. Dígame usted, ¿cuál es la única iglesia que hoy día sigue celebrando la Eucaristía todos los días? Que todos los días llueve, truene, relampaguee, hace la Santa Misa. La iglesia que Cristo dejó, que es la iglesia católica. ¿Usted ha visto algún protestante celebrando la Eucaristía? ¿Usted ha visto algún hermano separado celebrando la Santa Misa? ¿Verdad que no? Porque como no son de la iglesia de Cristo, ellos celebran lo que sus fundadores le enseñaron. Vamos a hacer el culto, vamos a hacer la lectura de la Biblia, pero no tienen Eucaristía. De ahí la importancia de la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía en la iglesia se convierte en el centro de la vida cristiana. Hasta el punto que Jesús llegó a decir, oigan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, de la Eucaristía. Miren lo que dijo Jesús, que esto no lo saben los protestantes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús dejó la Eucaristía para la salvación de todas las personas que la reciban. Sandra, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que la gente no se salve. Y para eso mandó a los pastores protestantes para que hagan sus iglesias, para que hagan sus sectas y eliminen la Eucaristía y aparten la Eucaristía. Separen a la gente de la Sagrada Comunión. Y es donde nosotros debemos pensar. Si me aparto de la iglesia de Jesucristo, si me aparto de la iglesia del Señor, ¿cómo voy a tener la Eucaristía? En primer lugar. En segundo lugar, otros sacramentos. Les voy a hablar de los sacramentos, que nosotros en la iglesia católica llamamos sacramentos, que Jesús los dejó para que reconocieran, para que lo reconocieran, así como los discípulos de Maús lo reconocieron la fracción de pan, lo reconocieran como la iglesia de Cristo. Otro sacramento, el matrimonio. Los católicos tienen el sacramento del matrimonio y el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Los protestantes tienen el matrimonio, pero si se cansaron y se separaron, a ellos les importa el matrimonio civil y ese es el que vale. Si el pastor se enamoró de una mujer, se casó con ella, Tejada, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Si el pastor se enamoró de una muchachota, se casó con ella, pero después no le gustó, le dijo, chao chea, me quedo con su hermana y se vuelve a casar. Y andan con una y andan con otra y se casan con varias.
y ellos no tienen el matrimonio como sacramento. Pero en la iglesia de Cristo miren que es distinto. Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 19, versículo 5. Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En la Iglesia Católica, como Cristo lo dejó en Mateo 19:5, no hay divorcio. Si usted se casó es hasta que la muerte lo separe. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el mandato de Cristo. Díganme ustedes los protestantes. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar y el matrimonio que vale es el matrimonio del civil. Luego, otra característica de la iglesia de Jesucristo, el bautismo. El bautismo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesús enseña que el bautismo debe recibirlo una persona para ser salvo. El que crea y se bautice, se salvará. Para salvarse, para entrar al cielo, se deben bautizar. ¿Qué dicen los protestantes? No, el bautismo es para los grandes. Si un niño nace, no hay que bautizarlo. Y si se muere, no hay ningún problema si se muere sin bautismo. Eso no fue lo que enseñó Jesús a su iglesia. Miren cómo lo dice Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo. Anuncien la buena nueva a toda la creación. Miren lo que viene. Dos cosas. Versículo 16. El que crea, 1, y se bautice, 2, se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Para salvarse, aparte de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en la iglesia de Cristo se necesita el sagrado bautismo. Y en la iglesia católica a un niño se bautiza, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo un momentico. Hechos 2, 38 y siguiente, escuchen. Pedro le dijo: arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Cuando Jesús manda a bautizar para tener la salvación, dice Mateo 28, 18, vaya y hagan que todos los pueblos. El bautismo es para todos. En la iglesia de Cristo se bautiza a todos. Es más, dentro de la iglesia, el único sacramento, usted sabía que el único sacramento que no se le puede negar a nadie es el sacramento del bautismo. ¿Lo sabía o no lo sabía? El sacerdote puede decir, pues no los caso, o no lo de la primera comunión está preparado. Pero el único sacramento que no se puede negar a nadie es el del bautizo, porque Jesús dijo que era para todos. El que crea y se bautice se salvará para obtener la salvación. La promesa es para los niños. Ahora, la iglesia de Cristo debe bautizar a todos. Dígame usted, ¿los protestantes bautizan a los niños? ¿Los protestantes dejan que los niños bauticen? No, pero Jesús dijo que en su iglesia se bautizaba a todos. ¿Por qué? Es lo que dice Jesús: dejen que los niños vengan a mí, protestantes. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No le impidan a los niños que se bauticen, no le impidan a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, otro sacramento, el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión que Jesús dejó a los apóstoles para que lo ejercieran, para que ustedes y yo tengamos idea y sepamos y podamos comprender que no es que nosotros inventamos, es que nosotros
hacemos de esta manera o hacemos de esta forma porque queremos. No. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús dejó a su iglesia el sacramento de la confesión. Miren, Juan 20, 23, escuchen, paren la oreja. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Estaba Jesús por allá en Mateo capítulo 9, versículo 6. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Ese Hijo del Hombre es Cristo. Y en Juan 20, 23, les pasó el poder a los apóstoles de perdonar pecados. Y San Pablo llega a decir en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino a nosotros. Nos encargaba el mensaje de la reconciliación. Esa reconciliación es lo que llamamos nosotros sacramento de reconciliación. En la iglesia de Jesucristo existe el sacramento de la reconciliación. Dígame usted, ¿cuál es la iglesia donde usted puede ir a reconciliarse con Dios a través de hombres pecadores o de el sacerdote? En la iglesia católica. Los protestantes no se confiesan. Los protestantes van y dicen, yo me confieso con Dios directamente. Dios es mi confesor, a él le digo mi pecado. Mentira. Jesús dejó a los apóstoles para que se confesara y dejó a los apóstoles para que transmitieran el mensaje de la reconciliación. Y eso se hace en la iglesia católica. Luego, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Hay algo que los protestantes nunca van a tener y nosotros los católicos tenemos, que a ellos les hace falta. Juan, capítulo 19. Versículo 27 y siguiente, 25 y siguiente, vamos a buscarlo. La presencia de la Santísima Virgen María en la iglesia de Cristo es fundamental. No porque adoremos a María, como dicen los protestantes, como no la tienen, como no la aman, dicen, los católicos adoran a María. Los católicos recibimos como discípulos amados de Cristo un encargo. ¿Y saben cuál es el encargo? Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Mírenlo, escúchenlo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a la madre y junto a ella al discípulo más querido, todo discípulo querido de Cristo le hace caso. Vamos a ver si los protestantes hacen caso. Dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Oigan, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, tiene a su discípulo amado. Y su discípulo amado se lleva a la Virgen, a la Santísima Virgen a su casa. Dígame usted si los protestantes aman a la Virgen. Dígame usted si cualquier iglesia, a ver, ¿cuál es la iglesia que ama a la Virgen, que respeta a la Virgen, que tiene a la Virgen? No es la iglesia católica. Y miren cómo lo dice Hechos, capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Características de la iglesia de Jesucristo. ¿De qué manera la iglesia de Cristo? Para saber si es verdadera. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesucristo. La madre de Cristo estaba en la iglesia.
Y esa madre de Jesucristo los acompañaba y estaba ahí. Por eso en la Iglesia Católica amamos a la Virgen, queremos a la Virgen. Dígame usted, en medio de todo lo que le he podido decir en este poquito tiempo, ¿cuál es la iglesia que cumple con las características? ¿Cuál es la iglesia que cumple con estos rasgos? ¿Cuál es la iglesia que está obedeciendo a la voz de Cristo, haciendo lo que Él dijo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Que tiene la Santísima Virgen María, que tiene el sacramento del matrimonio, tiene el sacramento de la confesión, tiene el sacramento de la Eucaristía, tiene el sacramento del bautismo. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica. ¿Y los protestantes por qué no lo tienen? Porque no vienen de Jesucristo, porque no vienen del Señor, porque Cristo a ellos no lo mandó y ellos están haciendo lo que quieren. Por eso San Pablo, ya vamos a terminar en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscarlo un momentico. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchen lo que dice. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia de Cristo mantiene la verdad del Señor. ¿Cuál verdad? Bautícense. ¿Cuál verdad? Cásense. ¿Cuál verdad? Confiésense. ¿Cuál verdad? Tengan la Eucaristía. Amen a María. Esa verdad la tiene la Iglesia Católica. Los protestantes no. Viven en cuentos, viven en sueños, viven en mentiras y dicen que son la Iglesia de Cristo. Por eso el mismo Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 20 y siguiente, el mismo Pablo llegó a decir que a Dios debemos nosotros darle la gloria en la iglesia. RCB, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Escuchen con atención Efesios 3:20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No en cualquier iglesia. Usted no tiene que estar metido en las sectas protestantes. Usted no tiene que estar metido en los cultos protestantes. Tiene que estar en la iglesia que Cristo dejó, donde se le debe dar la gloria a Dios, donde se le debe dar la gloria al Señor. Y es en la iglesia que Él dejó. Por eso termino, creo que es Hebreos, vamos a decir, si no se las debo. Hebreos capítulo 10, versículo, Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. Aquellos que no les gusta ir a la iglesia, aquellos que dicen yo no tengo tiempo para ir a misa, aquellos que dicen a mí me da pereza ir a la iglesia, que los curas son esto, que el papa es aquello. Yo soy católico, pero católico de momentico. Yo soy católico, pero católico light. Yo soy católico, pero estoy en contra de la iglesia, persigo a la iglesia, ofendo a los sacerdotes, me llevo preso a los curas, me llevo preso a los cristianos, los maltrato. Esos católicos deben tener cuidado con decir que son católicos porque son católicos de mentiras. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. La asamblea, la iglesia no se abandona, hay que ir, hay que participar para darle la gloria a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten.